Hoy se presentó en la ciudad la candidata a presidente por Frente Progresistas, Margarita Stolbizer. Estuvo en la calle Colón 955, ahí se realizó una conferencia de prensa. Canal 6 Airevisión estuvo presente y compartimos lo que pasaba hoy por la tarde en esta conferencia de prensa de Margarita Stolbizer. Gobernador, nuestro candidato a legislador provincial acá de Punta y la legisladora también por la sexta en primer lugar. Y bueno, quería agradecer la presencia y dejarlos en participación de ellos disponibles para las preguntas. Hago una breve introducción y después contestamos preguntas. Por supuesto, el agradecimiento. Estamos en el final de la campaña, ya en este último tramo, de una campaña que fue marcada sobre todo por la falta de debate político, y en este final, más llamativamente, como que los candidatos intentan parecerse mucho más entre sí. Nosotros hemos definido una estrategia al contrario de esta que tienen ellos, que ha sido marcar las diferencias. Nosotros hoy somos la única alternativa política clara y honestamente progresista, y eso significa definir cuáles son esos elementos diferenciales respecto de los otros candidatos. En los últimos días los candidatos hablan del desarrollo con inversiones, y todo esto es muy bueno, pero no cualquier inversión. La verdad es que nosotros pensamos que en un país como el nuestro, que tiene un potencial enorme por su diversidad, por sus condiciones federales, es necesario también incorporar una perspectiva social y humana al desarrollo. El desarrollo no puede ser simplemente desarrollo económico. Los países no se desarrollan discutiendo el precio del dólar, sino cómo se hace para mejorar la educación y el trabajo, y generar todas las condiciones para salir hoy de esta gran hipoteca que tiene nuestra Argentina, que es tener la mitad de los trabajadores en condiciones de precariedad. Esto quiere decir sin un recibo de sueldo, sin un aporte jubilatorio, sin una obra social. Esa es la realidad de los 12 años de gobierno kirchnerista. 12 millones de personas pobres, la mitad de los trabajadores en condiciones de precariedad, más de 1 millón de niños que está en situación de insuficiencia alimentaria. En un país como la Argentina, y lo digo particularmente en esta región de la provincia de Buenos Aires, que según algunos dicen tiene capacidad para darle de comer a 400 millones de personas, nosotros no le damos de comer a 40 millones de personas. Para nosotros esto es prioridad de nuestra agenda. Atender la situación de la infancia indigente, atender la situación de los 12 millones de personas pobres, es obviamente el contenido y la perspectiva ética que tiene que tener un proyecto de desarrollo. La perspectiva moral del desarrollo para nosotros es que las personas más pobres no tengan que esperar el derrame que hacen los sectores más ricos, sino que esa sea sin ninguna duda la prioridad de la gestión de gobierno. Estas son algunas de las cuestiones que nos diferencian. Hemos marcado también, en días pasados yo estuve recorriendo la provincia de San Juan, acompañando a las pequeñas poblaciones afectadas por el derrame de cianuro de la mina Veladero, y eso también define las diferencias del proyecto de desarrollo que tiene el progresismo respecto de los otros candidatos. En el mismo momento en que nosotros fuimos a esos lugares para escuchar a la gente, que lo que quería era ser escuchada, y pusimos obviamente sobre la mesa la discusión de qué manera las empresas multinacionales vienen a nuestro territorio, se llevan nuestros recursos a través de una actividad que es claramente extractiva, pero por sobre todas las cosas contaminante, ponen en riesgo la salud y la vida de nuestros vecinos en esas poblaciones, provocan a veces las migraciones de esas poblaciones que tienen que correrse, la pérdida de lo que es el valor de la agricultura, porque todos saben perfectamente que lo que más afecta a la actividad minera es el acceso al agua. El agua para consumo y el agua para la agricultura. Es necesario discutir en la Argentina una transformación de nuestra matriz productiva. Hay que terminar con esas actividades extractivas que condenan nuestros recursos, contaminan nuestros ríos, generan desocupación cuando se van y obviamente se llevan nuestros recursos. Y hay que terminar también con el proyecto del monocultivo, que también tanto afecta hoy nuestras posibilidades de desarrollo. Esos son los temas que hay que discutir, que los demás no discuten porque hoy prefieren
proponen basar la economía en una discusión que tiene más que ver con las prebendas o los negocios que se hacen con el Estado y que los amigos hacen sobre todo con el manejo del Estado. Estas son algunas de nuestras diferencias y nosotros creemos que la campaña tiene que poder mostrar y ofrecer alternativas distintas. En los últimos días Macri, muy suelto de cuerpo, dice: bueno, yo podría representar los votantes de Margarita, de Massa. Hace 3 días se subió a un escenario con Moyano y con Duhalde en esta reivindicación del peronismo que hizo, inaugurando un monumento en una actitud claramente oportunista, tan oportunista como cuando fue la elección de Capital, se subió al escenario y empezó a hablar de la estatización de las empresas públicas, haciéndonos creer que era Kicillof, una cosa en boca de Macri totalmente increíble y muy oportunista, por supuesto. Y de la misma manera nuestra discrepancia central con las políticas reaccionarias que propone hoy Sergio Massa, que en lugar de preocuparse por la educación o por lo expulsiva que hoy es nuestra escuela, lo que propone nada menos que bajar la edad de imputabilidad de los menores o militarizar los barrios, por ejemplo, para combatir el narcotráfico. Nosotros estamos sinceramente muy conformes con una campaña donde hemos defendido ideas, principios, valores, fundamentalmente de manera diferencial contra 3 candidatos hoy visibles, instalados con muchos intereses por detrás, pero que no dejan de prometer las mismas cosas y que ninguno de ellos es garantía de que realmente la Argentina pueda ir en un sentido de progreso. Yo les agradezco y si les parece, todos los que estamos acá contestamos las preguntas que ustedes tengan. Usted habló del proyecto, habló de las cuestiones que su propuesta plantea. Dice muy bien que caminó a todo el país. ¿Qué es lo que la gente le reclama? A ver, la pregunta viene muy a propósito de lo que los candidatos toman con un sentido muy demagógico, ¿no? Cuando uno mira las prioridades que la gente tiene en su agenda social, siempre aparece el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y esto lo hago desde una mirada también muy diferente a la de los demás, porque los otros candidatos creen que se responde a la demanda de seguridad con policías. Entonces tenemos a Scioli, que hace su propaganda y dice nunca se hizo tanto y pone todos los policías en fila. Y es cierto, en la provincia de Buenos Aires hay 80.000 policías, pero nunca tuvimos más delito, más violencia, más inseguridad, más crimen organizado que la que tenemos hoy, con las cárceles llenas de presos y las cárceles y las calles llenas de policías. ¿Qué es lo que ocurre con la demanda de seguridad? La gente lo que nos está pidiendo es tranquilidad, son certezas, es protección, quiere un Estado que realmente la proteja. ¿Y esto quiere decir policías? No, la verdad es que nosotros creemos que esa es una respuesta inadecuada. Cuando la gente quiere seguridad, lo que quiere es estar segura que el mes que viene va a ir al supermercado y va a comprar lo mismo con la misma plata que compraba el mes pasado. Eso es seguridad. Cuando dice seguridad, lo que quiere es estar segura que si todos los meses hace un aporte a su jubilación, cuando llegue a ser viejito va a tener una jubilación digna. En el lugar donde yo vivo, que es en el conurbano, mucha gente habla de seguridad porque sabe que a veces toma un tren y el tren se termina estrolando en la estación de Once, como ocurrió con el ferrocarril Sarmiento, porque los delincuentes que habían manejando los recursos del Estado que se debían destinar al mantenimiento de los trenes se quedaron con la plata. Entonces la gente también demanda seguridad, que es subir a un tren y saber que el tren llega a destino. Seguridad es un concepto muy amplio. Lo que la gente quiere es protección, es certezas, es tranquilidad, es previsibilidad. Y los irresponsables de los funcionarios políticos responden con policías. Así estamos como estamos. El día que podamos ofrecerle a la gente esa tranquilidad que quiere, estaremos viviendo en una sociedad diferente. ¿Qué piensa de esta polémica que se dio en los últimos días o en las últimas horas sobre el voto útil, el llamado voto útil y la polarización entre el kirchnerismo y el macrismo, si se quiere? A ver, nosotros creemos que el voto útil o el voto más útil es cuando la persona vota de acuerdo a sus convicciones, a sus ideales, vota a alguien que se le parece. Se ha instalado esto que tiene mucho que ver con los intereses que se juegan por detrás. Primera cuestión, no hay polarización cuando los dos candidatos son demasiado parecidos. Scioli y Macri, si algo representan, es a los aplaudidores de la década del 90. Los dos juntos estaban del otro lado del mostrador en la década del 90, que
fue la década más depredadora en términos sociales para la Argentina, que dejó más de 300.000 trabajadores en la calle, que terminaron privatizando hasta YPF, que era una empresa superavitaria y de valor estratégico para la nación. Y a mí me hace gracia cuando Scioli se hace el bravo y dice, a ver, que digan los opositores, ¿qué van a hacer con YPF si va a seguir siendo estatal? Bueno, la verdad es que Scioli debería saber que nosotros siempre dijimos que YPF debía ser del Estado y que la privatizaron fueron ellos, los menemistas, los kirchneristas, los macristas, porque todos estaban en la misma vereda. Aplaudían el menemismo cuando privatizaba las empresas públicas, hicieron negocio con las privatizaciones y después hacen negocio muchas veces también con estas pseudoestatizaciones que están inventando. Entonces no hay polarización posible cuando son lo mismo. Los dos estaban del otro lado del mostrador. Los dos eran empresarios que se beneficiaban con el Estado durante la década del 90 del menemismo. Y hoy los dos nos quieren hacer creer que pueden ellos administrar el Estado desde el otro lado del mostrador. La década del 90 además fue el germen de la corrupción en la Argentina. En el año 89 Raúl Alfonsín terminó su mandato como presidente de la Argentina viviendo en la misma casa en la que vivía cuando asumió como presidente. A partir de ahí el menemismo con la Rosadita y todo lo que le conocemos fue la degradación y el aprovechamiento del Estado y el Estado como un botín con el que se fueron enriqueciendo. Por supuesto los kirchneristas terminaron multiplicando la corrupción del menemismo. Ahora todos estos señores aplaudieron esa década. Los dos estaban en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo me van a hablar a mí de polarización cuando los dos tienen un pasado igual y hoy uno los escucha y son bastante parecidos los dos? No hay polarización además cuando Massa ha podido romper eso con 20 puntos. Y 20 puntos la verdad está demostrando, si Macri tiene 26 no sé de qué polarización hablan. Entonces hay que entender que eso es una ficción que se ha instalado con mucha intencionalidad. Y la otra cuestión es que es muy difícil construir una disyuntiva tan falsa entre quienes tienen muchas otras similitudes. Yo decía recién de qué manera, cómo plantear que puede haber una opción entre dos que tienen esa misma concepción del Estado y que los dos han demostrado el abuso en el manejo de los recursos públicos y del Estado. Sin ir más lejos, los macristas cuando están en el Congreso Nacional se escandalizan de que no tenemos una ley de publicidad oficial y Macri vetó en la Ciudad de Buenos Aires la ley de publicidad oficial. El contrato que en la Ciudad de Buenos Aires hizo el gobierno de la ciudad con Niembro y que terminaron sacándolo a Niembro cuando se dieron cuenta con una encuesta que no les convenía tenerlo, si no lo hubieran seguido teniendo. Esos contratos con empresas inventadas para recibir adjudicaciones y contratos sin licitación por muchos millones de pesos no son diferentes a las que hacían los kirchneristas con las sociedades de Van den Broele, que era el socio de Vudú. No son diferentes. Como si eso fuera poco, cuando se presentaron recientemente las declaraciones juradas, yo que me había espantado durante tanto tiempo con la declaración jurada de Cristina Kirchner porque nos contaba que es socia de Lázaro Báez, que es el principal contratista del Estado y tienen negocios en común, la verdad es que la declaración de Macri dice exactamente lo mismo, que el principal contratista de obra pública de la Ciudad de Buenos Aires, que es su socio y amigo Nicolás Caputo, también le debe plata al jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la opción que pueda haber y cómo aceptar que eso sea una polarización? El voto útil es el voto en realidad de acuerdo a las convicciones. Nosotros queremos, y esto es lo que trata de decir nuestro último spot de campaña, es votar no pensando en mí, votar pensando en vos, en tus ideas, en tus hijos, en tus amigos, y tratar de votar a alguien que exprese las mismas ideas, entre otras cosas porque vive de la misma manera que vos, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros intentamos, que el voto ganado sea el voto útil en ese sentido. El mensaje para los rosaleños: ¿por qué tienen que elegir a Margarita Stolbizer presidenta? ¿Por qué tienen que elegir al señor Linares como gobernador? ¿Y por qué a Juan Munce como intendente de Coronel Rosales? Bueno, arranco yo que estoy de este lado. En primer lugar porque estoy preparado para hacerme cargo de esta provincia. Tengo una historia de gestión, tengo una historia política de 30 años preparándome para esto. Y estoy convencido de que una alternativa después de 28 años de peronismo es posible, que tenemos ideas que cambian sustancialmente todo lo que para nosotros los progresistas son fundamentales,
en el tema de educación, en el tema de salud pública y en el tema de la posibilidad que el Estado sea un promotor claro del empleo, porque por otro lado la gente de Rosales me conoce. Yo he sido un convencido promotor del consorcio de gestión, el consorcio de las dos ciudades para lograr la zona franca. He sido un promotor que la zona franca también esté aquí. He luchado por el puerto Rosales, que sigue de las mismas condiciones que en el año 87. Así que la gente de Rosales sabe. Y estoy preparado para hacerme cargo. Pero si no pudiéramos llegar, espero que todos los que nos representan, los consejos deliberantes en la Cámara de la Provincia o en la Cámara de la Nación, que defienden estas mismas ideas, se hagan cargo también de llevar adelante estas banderas. Por eso, apóyennos porque tengan la absoluta convicción que estamos para hacernos cargo, y si no, la gente que no está en las cámaras se va a hacer cargo de esta debate de ideas, ¿no? Nosotros tenemos en Rosales a los dos mejores candidatos. En la lista de legisladores a Roberto Molini como candidato a intendente, a Juan Munuce, además de los candidatos a concejales que los acompañan. Y son las personas que obviamente los vecinos y vecinas de aquí, de Punta Alta y de Rosales conocen. Saben cómo viven, dónde viven y de qué manera durante muchos años han estado comprometidos con su comunidad. Esto es lo que habla claramente de que la gente no tiene que votar nada de lo que le venden los intereses que hay en juego atrás de otras candidaturas, sino votar a las personas a las que sabe además que va a encontrar viviendo de la misma manera el día que terminen su gestión y su mandato, porque son buena gente, porque son gente honesta, pero sobre todo comprometida con la realidad local, que es la que conocen profundamente las realidades locales. Nosotros venimos de hace mucho tiempo, como decía Jaime Linares, preparándonos para esta gestión. No tenemos más, pero no tenemos menos capacidad de las que tienen los otros. Y sí tenemos un valor, que es que somos lo más igual al resto de las personas que puedan encontrar. Yo a veces digo, y puede sonar como chanza o como burla, pero no es así, sino que lo que tratamos es de reflejar que en algún momento los argentinos tenemos que permitir que nos gobiernen no solamente los que pertenecen al club de los millonarios y no saben cómo vive el resto y cómo sufre el resto. Me da la impresión que Macri y Scioli debe hace 20 años que no van a un supermercado, debe hace 20 años que no paran su auto en un semáforo en el conurbano y sabe lo que significa estar parado en ese lugar. Y yo creo que hoy, en este momento, estas cuestiones tienen que volver a valorarse. La gente tiene que ser dueña de su voto, tiene que sentir que está votando por alguien que le exprese, porque puede conocer y saber cómo vive el resto. Bueno, ¿Por qué votar a nuestra lista acá en Rosales? Porque tenemos los proyectos, tenemos las ideas y sabemos cómo llevarlas adelante. Hace tiempo que venimos sosteniendo esto, lo he dicho en cada uno de los debates. Hemos puesto temas de debate, temas en la agenda, porque en los debates quienes ustedes han participado, el tema salud no se tocaba hasta que empezamos a insistir con el tema salud. El tema medio ambiente se tocaba muy por arriba. Hoy me tocó en un colegio que me preguntaran por el tema de los basureros a cielo abierto, cosa que no se hablaba, que son cuestiones que para ahí banales, pero si uno analiza las fotos del basurero hace 10 años y ahora, asusta cómo está. Fotos satelitales que no están. Hay cuestiones que, la gente sabe que hemos defendido cada postura y cada decisión que se ha tomado en el Consejo Deliberante a través de nuestros concejales, defendiendo y cuidando la opinión de cada vecino de Punta Alta. Y cuando ha habido problemas hemos estado hablando con los vecinos para ver cómo se solucionaba, más allá de no estar ejerciendo la función ejecutiva. Muy bien. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.